Hola. Uno de los objetivos de Suerte y Destino es brindarte información, ayuda, contarte anécdotas de todas las posibilidades que tienes tú, también como nosotras, de vivir en Alemania. Esta vez nosotros queremos contarles acerca de un portal que te brinda información muy valiosa si lo que te interesa es estudiar o trabajar en Alemania. Esta cuenta es Make Make it It Germany. Germany. Así que, por favor, quédense con nosotros para que vean todas las oportunidades que esta página ofrece para vivir en Alemania. Pero primero vámonos a hacer un tintico. Y un guayoyo. Una de las cosas más difíciles al momento de iniciar un proceso migratorio es justamente decidir a qué lugar ir. Si tú piensas migrar a Latinoamérica, a Europa, a Asia. Entonces, una vez ya se ha tomado la decisión de migrar y ya tienes de pronto en miras algún país, entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero estudiar, quiero trabajar, quiero hacer ambas. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Cómo puedo encontrar información importante, relevante, que sea oficial y que sea confiable? Entonces existen muchos portales que brindan información pues que puede servirles de ayuda para justamente encontrar ese tipo de oportunidades, pero existe una que es muy completa para el caso de Alemania que se llama Make It German. ¿Qué es Make It Germany? Este es un portal del Estado Federal Alemán que está disponible en muchos idiomas, que está específicamente adaptado para personal calificado en el extranjero o bien que quiera calificarse en Alemania. Te ayuda con todo tipo de dudas que tengas acerca de tu plan para vivir en Alemania. Desde el visado que tú necesitas hasta cómo llegar aquí y los primeros pasos cuando tú estás ya instalado en Alemania. Exacto, las organizaciones a las que te tienes que acercar, inscribir, registrar, Ujú. todo tipo de proceso lo vas a poder um, conocer ahí e incluso ser asesorado por una persona que te puede dar un paso a paso de todos los trámites que tienes que vivir en Alemania. También habla sobre oportunidades laborales, tiene una bolsa de trabajo disponible, te habla de las oportunidades de estudio también. Es una página muy completa. Exactamente, puede ayudar en la búsqueda de vivienda, en la búsqueda de algún tipo de seguro, porque tiene asesoría en absolutamente todas las áreas, Ujú. incluso en cursos que hayan disponibles De para una integración. futura, exacto, para una futura integración en el país o capacitación en alguna otra área. Ujú. Siempre ahí vas a poder conseguir o por lo menos alguna opción de lo que tú estés buscando. O te enlaza a otra página que tenga esa información. Sí, realmente este portal es una maravilla cuando tú no tienes ni idea de por dónde comenzar. Sí, es un buen inicio para empezar a buscar. El objetivo de Make It Germany es inspirar a personas de todo el mundo a trabajar en Alemania. Ujú. Hay que tener en cuenta que en Make It Germany solamente vas a encontrar información respecto a estudio, trabajo, Ausbildung, pero si tú estás pensando en aplicar a otro tipo de opciones como es el voluntariado o los au pair, al ser procesos que son de corta duración, o sea, máximo un año y medio, esto no está contemplado en esta página, por lo que habría que buscar pues en otros buscadores que estén más enfocados en procesos transitorios, como son esos, procesos de corta duración, digámoslo. Este portal puede parecer un poco intimidante porque tiene demasiadas opciones, tiene demasiados enlaces y tiene muchísima información que uno de pronto no sabe cómo empezar a buscar. Pero por otro lado, cuando tú de pronto empiezas a buscar información en este buscador sobre los primeros pasos para empezar un proceso migratorio, te vas a dar cuenta que hay cosas que parecen demasiado obvias, pero que para una persona que apenas está empezando a pensar en esa posibilidad de emigrar, pueden resultar de muchísima ayuda para saber cómo proceder desde su país a empezar a hacer las solicitudes necesarias. Exacto, y también, aunque es un portal alemán,
que está diseñado para solucionar cualquier tipo de dudas y brindar información, es muy importante saber que está en todos los idiomas que puedan necesitar. Así que no tengan miedo de hacer el cambio, de traducir, aunque bien nosotros le vamos a explicar un poquito más adelante que las traducciones pueden no ser exactas o puede haber algún tipo de omisión. Por eso es que nosotros vamos a ayudarles paso a paso a cómo entender y utilizar esta página. Como ya tenemos un video acerca de los Bildung, que por cierto lo pueden chequear, vamos a usar este ejemplo de cómo buscar un Ausbildung o aplicar para uno utilizando el buscador de Make in Germany. Así que vamos paso a paso con ustedes. Al entrar al portal, en la parte superior derecha van a poder conseguir las opciones de cambio de idioma. Ahí podrán conseguir todos los idiomas que necesiten. Make It Germany en su página principal ofrece una opción que se llama Quick Check, que te permite de forma rápida revisar qué opciones tienes para trabajar y estudiar en Alemania. Vamos a tomar como ejemplo justamente buscar qué información ofrece Make It Germany respecto a hacer un Ausbildung. El quick check que tienes que hacer al comenzar tu búsqueda en Making Germany consiste en la primera pregunta en qué quieres hacer en Alemania. Entonces, nosotros vamos a usar la opción de Ausbildung, tenemos que elegir la tercera opción, Eine Ausbildung machen. Inmediatamente te va a salir la segunda pregunta, que es a qué ciudadanía perteneces. En la primera opción tenemos Estados Unidos, Noruega, Suiza. En la segunda opción tenemos Australia, Israel y los demás países. Pero de tercera opción tenemos Eines anderes Landes. Esa es la opción que tenemos que tomar ya que venimos del continente americano. Al haber hecho este quick check, vas a encontrar al finalizar la página unos PDFs. Estos PDFs son una lista de verificaciones que tienes que seguir para hacer un Ausbildung en Alemania. Aquí te dice, primero, que tienes que tener un certificado de secundaria homologado. Hay que tener mucho cuidado en esta página porque si tú lo traduces al español solamente te dice un certificado de secundaria, y de tener un certificado de secundaria a uno homologado hay una diferencia muy grande. Claro, tienes que estar muy pendiente ya que mayormente todos tus documentos tienen que estar homologados porque vienes del extranjero. Exacto. Entonces no se confíen tanto de las traducciones. Sirven de apoyo, pero hay que verificar el material original en el idioma Así original. es. Continuando con esta lista, vas a encontrar que necesitas un certificado de nivel alemán. Normalmente, o lo más común, es que para un Ausbildung te da mayor seguridad tener un nivel B2. Y muy importante, en este PDF te recomiendan que te informes en tu lugar, en tu plaza de trabajo, de estudio, o sea, de Ausbildung, todos los requisitos extras que vayas a necesitar. Ya luego, si tú consigues la plaza, en el PDF explican, listo, tienes la plaza, tienes el contrato, pide la visa. Ese es el siguiente paso que recomiendan en Make It Germany. Como todo extranjero, para vivir, estudiar y trabajar en Alemania necesitas una visa. Esta la puedes obtener en la embajada alemana en tu país. Lo que tienes que hacer es buscar en el portal web todos los requisitos que tú necesitas para una visa de Ausbildung. Eso depende de cada país, hay que buscar en la página de cada país. Así es, concertar tu cita, buscar los requisitos, hacer el procedimiento, obtenerla. Aclarar cómo va a ser tu sustento por medio del contrato. Seguro médico, todas las cuestiones, todo lo tienes que ver con tu embajada. Una vez obtenida esta visa, ya puedes comenzar a reservar tu viaje. También ahí en ese PDF recomiendan que tengas tu seguro médico y claro, que tengas algo de dinero en efectivo. O sea, son cosas que estamos explicando, pero dice en el PDF. Exacto. Siempre es una sugerencia. En este PDF encuentras otros últimos dos pasos que son el empadronamiento, es decir, el registro de tu entrada al país, que en alemán se dice Anmeldung, y te listan toda la documentación que tú debes llegar a necesitar. Y son muy claros y dicen, bueno, puede que te pidan otras cosas, así que somos una guía rápida, no nos pidas mucho. No, mentiras. Pero, o sea, ellos te dicen, somos una guía rápida, te vamos a dar lo básico, pero por favor averigua en tu ciudad o en la ciudad en la que vas a estar los demás papeles que necesitas. Claro, aunque este es un buscador y es práctico y te da todos los tips y toda la cosa, puede que haya muchas variaciones. Tú tienes que tener siempre contacto, preguntar, hacer una llamada, un correo electrónico a
tu Rathaus, a tu alcaldía o a los Landesamt de tu estado. Y puede que les parezca de pronto un poco obvio decir que hay que lo que muestra en el PDF, que hay que pedir una cita en el visa, en Para la la embajada, visa. que tienes que pagar por la visa, que tienes que comprar los tiquetes. Claro, pero es que es justamente una guía práctica y rápida, porque hay muchas personas que tal vez no lo saben o no saben cómo empezar o qué hacer primero, qué hacer después. Entonces, de verdad, esto es un buscador donde te ofrece las herramientas paso a pasito. Entonces, digamos que si ustedes quieren saber qué otras opciones hay, ellos también te ofrecen una asesoría personalizada por correo electrónico, por chat, por línea telefónica. Entonces, les recomendamos muchísimo que visiten esta página, le den la oportunidad y puedan buscar qué opciones se acomodan más a su caso particular. Tal Make It Germany es uno de los tantos portales disponibles que ofrece el Estado federal y trabaja también de la mano con otros portales como la Agentur für Arbeit o los portales de cada uno de los Regierung que hay en el país, por lo que pues en algún momento cuando buscan información más específica los puede redirigir a los distintos buscadores. Esperamos que esta información les haya sido útil. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, si quieren buscar otro tipo de ejemplos, otro tipo de cosas, no duden en preguntarnos. Nosotros con mucho gusto vamos a darles asesoría por Instagram, Facebook o incluso aquí en la cajita de comentarios pueden dejar todas sus dudas. Vamos a estar montando más videos informativos e incluso si ustedes también tienen ideas o quieren saber algo de Alemania, con mucho gusto nosotros podemos preparar material para ustedes. Suscríbanse, denle a la campanita, like. Sí, y nos vemos en la próxima. Chao.